Muy buenos días a toda la comunidad jurídica, a todo el público en general que están conectados y que se están conectando. Reciban el cordial saludo a nombre del Círculo de Estudios Novandi Juris y Ciencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. De igual forma, expresarles saludos de mi persona. Soy Jesús Estrella Meléndez, actualmente miembro principal del Círculo de Estudios Novandi Juris y Ciencia, que el día de hoy, en esta ocasión, voy a asumir el papel de moderador de este evento que se va a desarrollar. El día de hoy vamos a presentar y vamos a continuar con desarrollando el primer conversatorio nacional de interasociaciones en materia penal que viene desarrollando el Círculo de Estudios Novandi Juris y Ciencia. Para lo cual voy a pasar a presentar, ¿no?, a dos grandes ponentes y muy destacados dentro del ámbito jurídico. En primer lugar tenemos al colega Sergio Medina Valladares, que pues es estudiante del 10º siglo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, como también es miembro de la Asociación Nacional de Estudiantes de de Derecho por Lima Provincias. Al igual también es colaborador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios UAURA, miembro fundador del Grupo de Estudios del Sistema Penal, a la vez director regional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos por Lima Provincia. También, ¿no?, contamos en segundo lugar con la presencia del colega Luis Raimundo Silvestre, quien es pues estudiante del 11º siglo de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional San Luis, Luis Gonzaga de Ica, como también director general del miembro fundador del Centro de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Jurisdicto Ica. También presidente del Parlamento Joven Región Ica 2019, miembro del comité organizador CONADEP Ica 2019, y a la vez también ex asistente de Estudio Jurídico Flores y Ochoa Abogados. Bueno, que en esta oportunidad pues ellos van a desarrollar un tema muy relevante que nos van a disertar, que vienen a ser delitos de comisión dolosa y culposa. De igual forma, sin antes agradecer a los auspiciadores quienes nos han apoyado de forma fructífera a que se pueda desarrollar este magno evento por intermedio del Círculo de Estudios Novandi Juris y Ciencia, que uno de ellos pues es Palacios Matos y Abogados Asociados, de igual forma al ilustre Colegio de Abogados de Pasco, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, a la Municipalidad del Centro Poblado de Villa Corazón de Jesús, y de igual forma a la Librería Jurídica Lex Certa, ¿no? También de antemano agradecerle a los ponentes, colegas Luis, Sergio, por estar presentes y ser partícipes en este evento que será, estoy muy seguro, va a ser muy fructífero y de mucha utilidad para toda la comunidad jurídica, deseándolos los mejores éxitos. Y a la vez también recalcar al público en general, ¿no?, que si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo hagan efectivo por la caja de comentarios, que al final lo estaríamos absolviendo. Nada, colegas, los dejo la posta, deseándoles los éxitos una vez más, esperando que este conversatorio sea muy fructífero para toda la comunidad jurídica. Adelante, colegas. Gracias Jesús. Luis, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy pues vamos a abordar un tema muy interesante, que son los delitos de comisión dolosa y culposa, ¿no? Entonces, te pediría por favor que me apoyes con los PTT para poder empezar la exposición.
Jesús, ¿me puede por favor con las diapositivas? Sir, ¿me confirma por favor si se me escucha? Sí, sí se te escucha, compañero. A ver, bueno, para ir dando una introducción de lo que venimos a hacer o realizar el día de hoy, es un tema muy interesante, de parte de derecho penal, parte general, los delitos de comisión dolosa. Vamos a ver dentro de esta exposición los tipos de dolo. El compañero Luis va a abordar sobre la culpa, finalidades, cómo se va a configurar un delito, por ahí si tal vez el delito tiene una, un tipo específico para que se configure tal, dentro de los tipos de dolo, etcétera, ¿no? Entonces todo ello se va a desarrollar dentro de un marco, dentro del marco de este conversatorio con el compañero Luis, quien es de ICA. Luis, a ver si nos puedes comentar un poquito sobre tu tema. Claro, hermano, de antemano quiero empezar agradeciendo al Círculo de Estudios Novi Juris por esta oportunidad que nos brinda en este caso, este espacio académico. El día de hoy, como ya lo mencionaste, vamos a tocar sobre lo que es los delitos de comisión dolosa y culposa, ¿no? Y todo esto enmarcado en lo que es la tipicidad subjetiva, ¿no? Vamos a hablar cuando se constituyen las clases de delitos culposos, algunas teorías que nos hacen diferenciar en lo que es lo eventual y la culpa consciente, ¿no? Y temas que en la actualidad son bastante controversiales y necesarios que un estudiante, un abogado conozca para que a posterioridad pueda saber imputar en la realización de su teoría del caso. A ver si nos confirman, por favor, que nos apoyen con las diapositivas. Sergio, hermanos, ya se logra visualizar las diapositivas. Listo, listo. Tenía un problema técnico con la computadora. Ya está solucionado. Bien, mi nombre es Sergio Yair Medina Valladares. Soy estudiante de la Universidad José Faustino Carrión. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre delitos de comisión dolosa. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de las conductas lesivas que recaen sobre bienes jurídicos, vamos a entender que estas conductas pueden ser de dos tipos: de carácter dolosa en un primer escenario y en un segundo escenario de carácter culposo. En este momento nos vamos a referir de manera específica a las conductas de tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque en ellas vamos a encontrar pues el dolo y la culpa, ya que en el tipo objetivo vamos a hacer referencia a la acción que el sujeto va a tener. Entonces es por ello que dentro de lo largo de esta exposición vamos a hablar de ese aspecto. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Como ya lo he mencionado, el tipo subjetivo va a ser el tipo que se va a estudiar dentro de esta exposición. Este hace pues referencia al dolo, a la culpa. Sin embargo, a mí me va a tocar abordar sobre el tipo del dolo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos un poquito del dolo, debemos entender de que el dolo también tiene unas variantes, o mejor dicho, tiene clases.
Cuando hablamos del dolo, debemos decir que el dolo va a existir cuando el sujeto activo, o mejor dicho, el agente, actúa con conciencia y voluntad de cometer el ilícito penal o de cometer el tipo objetivo. Es decir, el sujeto sabe lo que hace, pero aún así lo quiere hacer. Es importantísimo que exista la conciencia, es decir, el conocimiento de que se está realizando el tipo objetivo. O sea, el tener o el saber de que lo que estoy haciendo está mal. Ahora, más allá de tener la conciencia, también es importante que exista la voluntad. ¿Pero qué es la voluntad? Es el deseo de querer hacer algo, ¿no? Entonces, vemos de que la conciencia es el saber de que estamos haciendo o cometiendo un delito, algo que está mal, y aún así tenemos esa voluntad de expresarlo, de manifestarlo, y pues lo realizamos, ¿no? Ahora, el dolo incluye pues el conocer y querer la realización de una situación objetiva, es decir, yo quiero, yo quiero realizar el delito, pero más allá lo practico. No solamente me quedo en el querer, sino que dentro de las fases internas de la exteriorización del delito, entonces con la conciencia estaría en parte de la ideación, pero con la voluntad ya estaría la exteriorización, pues, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Clases de dolo. El dolo puede variar en base a su intensidad, el entorno a la conciencia, la voluntad, el comportamiento de la gente. Es por ello que hemos procurado encontrar 3 tipos de dolo. Siguiente. En primer grado, o en primera línea, vamos a encontrar, en la anterior diapositiva. En primera línea vamos a encontrar lo que es el dolo directo o dolo en primer grado. ¿A qué hace referencia esto? Pues esta figura va a aparecer cuando el sujeto activo o el agente busca realizar un hecho y aún así este dolo es la manifestación de la voluntad, es decir, es la intención de querer hacer algo. Un ejemplo claro de un delito de carácter doloso cuando exista dolo directo, pues sería cuando A quiere matar a B y lo hace, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos en un escenario, pues, ¿no? Donde una persona odia a otra y lo quiere golpear hasta el punto de generarle lesiones graves, ¿ya? Y de estar a un paso de provocar la muerte. Él tiene la conciencia de que su conducta es una conducta de que está tipificada dentro de un artículo del Código Penal. Es una conducta que no está permitida por la sociedad. Y aún así va, golpea a la persona y practica su cometido, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, pues, ¿no? De que no importa de que la gente esté seguro, estime como la posibilidad de que se va a producir el resultado o puesto en peligro el bien jurídico. Pues, puesto de que aquí basta con la realización. No importa que sea el único fin que se promueva dentro de la actuación. Por ejemplo, no interesa si es que el delito es un medio para obtener otro fin, ¿no? De esa manera, por ejemplo, vamos a ver, pues, ¿no? El hecho de que cuando estamos en un banco, ¿ya? Y sin embargo, yo para acceder y permitirme sin impedimentos robar ese establecimiento, voy y mato a la agente de seguridad. Entonces, como ya no tiene protección, me agencio de mayor facilidad el asalto al banco. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos un poquito de este siguiente tipo de dolo, debemos decir, pues, de que este es un dolo de consecuencias necesarias o un dolo en segundo grado. ¿Por qué un dolo en segundo grado o un dolo en consecuencias necesarias? Pues aquí el sujeto activo sabe que para realizar un hecho necesariamente tendrá que producir una ligada al resultado, ¿ya? Un ejemplo claro de una consecuencia adicional al resultado o una consecuencia que no se espera pero se estima que se puede producir, podría ser, por ejemplo, ¿no? Yo quiero matar a Juan, pero Juan está dentro de un ferrocarril o un tren, y para yo matarlo de manera efectiva, manipulo las vías férreas y provoco la muerte de Juan.
Sin embargo, como una consecuencia adicional ligada al resultado, también fallecen más personas. O otro ejemplo sería, pues yo quiero matar a Pedro y le pongo una bomba en la oficina. Sin embargo, pongo tanta cantidad de explosivos que también mato a sus demás compañeros de Pedro que también están en otro espacio de la oficina. Entonces, en este caso, prima el elemento intelectual, el conocimiento, el saber de lo que estoy haciendo, pues el sujeto advierte que el comportamiento trae un riesgo adicional al delito, ¿no? O sea, el riesgo sería en este va a fallecer Juan o Pedro, sino que también van a haber eh, más muertes. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando un poquito más ya del tercer tipo del dolo, este pues es el dolo eventual, un dolo que por su propio nombre se entiende que surge de la nada, se da de manera esporádica o de manera eventual, pues se produce cuando el agente o sujeto activo no quiere producir un resultado, pero sin embargo estima o en él cabe la concepción de que existe la posibilidad o la probabilidad de que se produzca. Entonces, se entiende de que la gente no quiere el resultado, ya hasta ahí está bien, pero sin embargo, aún así va a practicar la acción con con conciencia de que puede aún así de practicar la acción, al practicar la acción, lesionar un bien jurídico protegido. A ver, ¿cuándo sería una especie de dolo eventual? Cuando en mí cabe la posibilidad de que puedo estar ante cierto escenario donde puedo lesionar bienes jurídicos y aún así lo practico. Cuando, por ejemplo, yo, Sergio, soy portador de un arma de fuego y aún así, sabiendo que estoy en una calle transitada y puedo impactar con los disparos a una cierta cantidad de personas, decido disparar. Entonces, al saber que existe esa probabilidad y aún así lo hago y causo un daño, estaríamos hablando de un dolo eventual. Pues no, ya que este aparece de la nada, basta que se sienta o se estime la posibilidad de la comisión del delito. Ahora, siguiente, por favor. La ausencia del dolo, cuando hablamos ya propiamente del error de tipo, nos dice que no hay delito sin un tipo, lógicamente que es un tipo penal, pues el error de tipo recae sobre el elemento objetivo del tipo, es decir, la conducta. El sujeto piensa de que está realizando un hecho ilícito, atípico, pero objetivamente está realizando un tipo penal, ¿no? Perdón, aquí el sujeto piensa de que la conducta que está practicando no es ilícita, no es atípica, pero sin embargo sí se estaría configurando un tipo penal. Nos dice que surge cuando el sujeto tiene conocimiento, no se ajustan a la realidad. O sea, existe una falsa representación de lo que está realizando en ese acto, pues se entiende en forma concreta el significado, no se entiende en forma concreta el significado social o jurídico de la conducta. Un error de tipo puede ser de carácter vencible o invencible. Ya en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver los dos tipos de errores, vencible, invencible, y un ejemplo de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Bien, hablando ya del error vencible, vamos a decir pues no de que este es vencible cuando la gente actuando con una cierta diligencia debida dentro de su conducta, se hubiese dado cuenta de su error. Este pues, al darse cuenta de su error, eliminaría ¿qué cosa? El dolo, pero subsistiría ¿qué cosa? La figura de su conducta de manera culposa. Un ejemplo sería pues cuando un cazador estando en un bosque o en un parque, digamos así, silvestre, creyendo de que es un animal, efectúa un disparo, porque lógicamente es un cazador, va a cazar animales, e impacta su tiro sobre una persona.
Entonces, él al advertir ello, causa una lesión, pero sin embargo no estaría actuando a manera consciente y dolosa, sino estaría actuando de manera consciente y culposa. ¿Por qué? Porque este es un error de tipo muy común que se puede ver, ¿no? Porque se puede vencer en un futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora ya para hablar un poquito sobre el error de tipo invencible. Este es un error de tipo muy común también, pues a pesar de que en este se puede actuar con mucha diligencia, la conducta que va a sobrevenir es inevitable. ¿En qué escenario podrías darse una conducta que es inevitable cuando el sujeto activo, a pesar de que está realizando una conducta, de que pues, no atentan, digamos, a un ordenamiento jurídico, no atentan al ordenamiento jurídico penal, ¿qué va a pasar? Y ha tomado las diligencias necesarias para que él considere que su conducta no es ilícita, sí le estaría cometiendo porque ese tipo de error sería invencible con la concepción del sujeto activo del delito. A ver, para que me entiendan, ¿cuándo sería un error invencible? Cuando Pedro, por ejemplo, o ya, vamos a ponerle un nombre. A ver, el amigo Luis está en una discoteca bailando y sin embargo conoce a una fémina dentro de esa discoteca, presumiendo pues no de que a ese establecimiento que por ley deberían ingresar personas mayores de edad, conoce una fémina de características físicas que no ostentan o evidencian pues que es una menor de edad, conversan, tienen una buena conversación durante la noche, bailan, tragos van, vienen y terminan manteniendo una relación de carácter íntimo. Con los días o con posterioridad, este sería denunciado por el delito de violación eh, a menor de edad. Sin embargo, esta conducta pues sería un error vencible, porque a pesar de que el sujeto activo tomó las diligencias debidas de preguntarle el nombre, de preguntarle la edad y le mintieron, presumió de que estaba en un establecimiento donde solamente entran personas mayores de edad, con DNI en mano, esta persona bebía, etcétera. Era inevitable o era invencible, pues, presumir de que era una persona menor de edad. Ante ese escenario estaríamos hablando de un error de tipo invencible, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora, hablar de los elementos subjetivos elementos subjetivos del tipo adicionales al dolo. ¿Cuándo sería un elemento subjetivo de tipos subjetivos del tipo adicional al dolo? Pues estos se van a manifestar cuando más allá de tener conciencia y hay una característica específica para que el tipo objetivo se cumpla. A ver, nos dice pues de que son componentes de la acción típica que detallan de forma específica la voluntad del sujeto, ¿ya? Es decir, aquí lo que vamos a entender es que el legislador, más allá de, pues, de regular la conciencia y voluntad, ha querido especificar en qué momento ciertos tipos penales se van a configurar. Entiéndase pues que los elementos adicionales al dolo son características que se van a atribuir a la conducta. Ejemplos claros de elementos adicionales al dolo serían, pues, no cuando, por ejemplo, en el delito de robo, eh, el sujeto activo, más allá de tener la conciencia, la voluntad y de haber realizado el tipo objetivo, realiza la conducta con la finalidad de obtener un lucro o un provecho económico del bien sustraído. O en los delitos de violación sexual podríamos ver cuando, por ejemplo, la gente, más allá de tener la conciencia, voluntad, el dolo, tendría una intención adicional que sería su apetencia o expectativa sexual, ¿no? Le satisfacer sus instintos sexuales. Entonces, de esa manera estaríamos hablando de elementos subjetivos del tipo o adicionales al dolo. Siguiente, por favor.
Bien, yo ahora quiero dar pase a mi amigo Luis Raimundo, quien va a abordar el tema de delitos culposos. Eso ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Sergio Medina. Muchas gracias por su atención. Luis, adelante. Bien, gracias Sergio por cederme el uso de la palabra. Como ya había mencionado Sergio, ya he hablado sobre los delitos culposos y en esta oportunidad me presento nuevamente. Soy Luis Raimundo Silvestre, miembro integrante del Centro de Estudios Jurisdictio. ¿Me ayuda por favor con la siguiente diapositiva? Bien. Antes de hablar sobre los delitos culposos, debemos entender, ¿no?, qué es la culpa, ¿no? Y sabemos que la culpa, ¿no?, nos dice que es la culpa consiste en la omisión de la conducta debido para prever un resultado, ¿no?, y evitar un daño. Dentro de la culpa debemos entender que la persona actúa con negligencia, actúa con imprudencia y actúa con impericia, ¿no? Es aquella acción peligrosa, emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico, pero que por falta de cuidado o diligencia debida causa su efectiva lesión. Siguiente, por favor. Como había mencionado, en la culpa se ve tres caracteres, ¿no? Lo que es la imprudencia, la negligencia y la impericia. Y la imprudencia yo lo defino, ¿no?, como hacer algo de más, la negligencia dejar de hacer algo y la impericia falta de experiencia. Y me dirán, no, Luis, pero ¿cómo diferencio? No me queda claro cómo puedo entender la imprudencia, negligencia y impericia. Y bien, ahora, el ejemplo de imprudencia, como había manifestado, hacer algo de más. En un ejemplo claro podría ser, ¿no?, un paciente se va a la posta médica, y es ahí donde el médico le dice al enfermero que por favor le inyecte 30 gramos de un medicamento, pero el enfermero le inyecta 35 más. Entonces, ¿qué vemos ahí en este caso? De que el enfermero hizo algo de más. O sea, le dijeron que le coloque 30, colocó 35. Entonces estamos ante un ejemplo de imprudencia, ¿no? Porque hizo algo de más. Y el ejemplo de la negligencia, ¿no? Un paciente se va a la posta médica y le inyectan, ¿no? Le suministra un porcentaje que le corresponde, pero el problema es que no registran esa actividad, no registran que se ha inyectado tal cantidad, y por consecuente el paciente va a su casa, vuelve la siguiente semana y para que le suministre el medicamento, pero el médico ve que no lo ha inyectado la primera vez, ¿no? Y le administra nuevamente el medicamento que en principio ya le habían puesto. Entonces el paciente tiene complicaciones, todo ello, y resulta perjudicado por ese accionar. Entonces, en este caso vemos, ¿no?, de que no se hizo algo más. O sea, se debió haber registrado que el paciente ya había sido suministrado, no de tal medicamento, pero no se hizo eso. Entonces, estamos en un claro ejemplo de negligencia. En cuanto a la impericia, ¿no? Como lo había mencionado, yo lo clasifico más como la falta de experiencia. Esto quiere decir, ¿no?, que aquel agente no tiene esa capacidad, no tiene toda esa experiencia que a través de los años se logra obtener. Para entenderlo más claro esto de la impericia, siguiendo esa línea de los ejemplos de salud, ¿no? Supongamos de que existe un médico, el más reconocido de su clase, el que ha sacado 20, el que siempre ha sido el más aplicado y todo ello, tiene que realizar una operación de apéndice, ¿no? Y en los libros, en la teoría, porque él ha sido demasiado experto en la teoría, le dicen que el corte para el apéndice debería hacerse por el lado derecho. Pero ¿qué pasa? De que el médico realiza el corte por el lado derecho. O sea, hace todo bien. Lo que la teoría le dice está bien. Hizo el corte por el lado derecho y
Y después, pasada una hora después de aquella operación, el paciente fallece, ¿no? Y preguntarán, ¿por qué ha fallecido? ¿No? Y ahí yo diría, no estaríamos en un caso de impericia. ¿Por qué impericia? ¿No? Que también podría entenderse como un acto imprudente, acto de violencia, o sea, hizo algo de más, ¿no? Capaz se equivocó en algo. Pero si nos vamos adentro más, entendemos mejor este caso, en la experiencia nos dice que algunos cortes de apéndice no se debe realizar por el lado derecho, sino por el lado izquierdo. Entonces hizo mal el corte, pero no hizo acto imprudente porque no hizo algo de más, sino estuvo dentro de un caso de pericia, puesto que la experiencia, ¿no? Si bien es cierto, la teoría te dice que debes cortar por el lado derecho, la experiencia te dice que en casos complejos, en casos concretos de apéndice, el corte se debe hacer por el lado izquierdo. Entonces, cuando le preguntan, ¿no?, a un abogado, puede decir que ese es un caso de impericia para un poco diferenciar la imprudencia. Siguiente, por favor. Bien, ahora entramos antes de entrar a la a la clasificación de la culpa, debemos entender también cómo es que nace los delitos culposos, ¿no? Y ahí encontramos la naturaleza de la culpa. Encontramos cuatro teorías. La no revisión de lo previsible, que esto se aboca a que el sujeto no reaccionó cómo era su deber. O sea, no pudo prever que haciendo tal resultado iba a cometer o iba a llevar a la realización de un hecho de un hecho típico, ¿no? Tenemos también que la culpa proviene de un efecto de la inteligencia. Nos dice en esto que el sujeto se plantea una deficiencia, ¿no?, de la asociación de ideas. Cree que actuando con toda la precaución, el sujeto al final no se va a producir en el resultado. O sea, confía en que con su inteligencia, ¿no? Confía en su inteligencia y no se va a producir el resultado como ya le había mencionado. Tenemos también la culpa es un vicio o defecto de la atención. Acá la teoría nos dice, ¿no?, de que la gente no ha prestado la atención a la que estaba obligado. O sea, la gente estaba obligado a hacer algo, a tomar sus precauciones debidas, pero la gente no lo ha tomado en cuenta. ¿No? Por último, la concepción normativa de la culpa, en esta podemos decir que se basa que su reproche se basa en la valoración del deber de diligencia, atención y cuidado indispensables para evitar que de esa actividad consciente se pueda resultar un hecho que con consecuencia puede tener unos daños para la sociedad. Aún en esta teoría, el sujeto, podemos ver que conductas pueden ser típicas, no, pueden ser lícitas, perdón, ¿no? O sea, es una conducta totalmente normal, es una conducta lícita, es una conducta que no se podría enmarcar o no se podría señalar como un hecho delictivo, un hecho que va en contra de la norma. Siguiente, por favor. Bien, ahora entramos en lo que corresponde a las clases de la culpa. Como había mencionado Sergio, en el dolo existen tres tipos de dolo, y en la culpa solo encontramos dos tipos de culpa. Encontramos la culpa consciente, o también denominada con representación. Encontramos la culpa inconsciente o también sin representación. Esa palabra es clave para poder diferenciar entre la culpa consciente y la culpa inconsciente. En una hay representación y en la otra no hay representación. En la culpa consciente vemos, bueno, hay dos palabras claves que corresponde, que es conocimiento y no voluntad. En la culpa inconsciente no hay conocimiento, no hay voluntad.
Bueno, y en la culpa consciente, obviamente hay una confianza en la no producción de resultados. Ya a posterioridad voy a ver algunos aspectos más en lo que corresponde en la diferenciación de eso, de la culpa. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la culpa consciente o correpresentación, como habíamos mencionado. En la culpa consciente, vemos que el agente, el agente no prevé, habíamos dicho que es, no, perdón, en la culpa consciente el agente prevé, no, o sea, no se da cuando, si bien, bueno, Santiago Mirpuy nos dice, ¿no? De si bien se quiere causar la lesión, se advierte su posibilidad y, sin embargo, se actúa, se reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no se dará lugar el resultado lesivo. Si el sujeto deja de confiar en esto, concurre ya en dolo eventual. Bueno, aquí existe una controversia, bueno, en que la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente, pero a nosotros nos aboca más lo que es la culpa consciente. Habíamos dicho, ¿no? De que la culpa consciente es conocimiento y no voluntad. O sea, el agente se reproduce el resultado o sabe que se va a realizar, que con su actuar se va a realizar un resultado, pero no tiene la voluntad. Pero aún eso, sabiendo de que si él sigue haciendo ese acto, se va a poder realizar un hecho delictivo, él sigue con su accionar, ¿no? Y aquí vemos un menosprecio por el bien jurídico. No, la gente sabe que su accionar va a tener consecuencias. O sea, ya se ha reproducido esa acción, pero aún eso muestra un precio y dice que no le importa proteger ese bien jurídico que a posteriori se va a afectar. Entonces, para entender este ejemplo, podríamos citar un ejemplo, ¿no? De que, pongamos que Juan quiere sorprender a María, ¿ya? Y María, bueno, trabaja en un centro educativo, en un colegio, y Juan, bueno, se ha comprado un auto y quiere sorprender a María, ¿no? Y quiere pasar, quiere alardear que su auto es nuevo, ¿no? De que tiene un auto y que María podría estar con él porque tiene posición, porque tiene auto, puede tener dinero, no sé, una serie de cosas. Y quiere pasar por la avenida y de colegio, pero Juan se representa de que si pasa velocidad por ese colegio, un chico, un niño, porque está en una escuela, puede pasar y lo puede atropellar, ¿no? O sea, Juan, ahí veo de que Juan se representa de que va a pasar un niño y que lo puede atropellar si pasa velocidad. Pero Juan se dice, ¿no? Bueno, si es que pasa, si pasa el niño, yo lo voy a esquivar. Yo lo voy a esquivar porque yo soy un conductor experto, sé manejar bien, ¿no? Y no voy a producir ese resultado. Entonces, Juan avanza con confianza, con la confianza de que no se va a producir ese resultado. Perdón, bueno, había confundido un poco los términos. Acá vemos que no muestra un menosprecio, no muestra un menosprecio por la vida. Estaba confundiendo el tema con el dolo eventual. Esa es un poco la diferencia, por eso quería también que se quede claro, ¿no? En el dolo eventual se muestra un menosprecio por la vida, por el jurídico, bueno, en este caso la vida, y en la culpa consciente no se muestra ese grado de menosprecio por eso. O sea, el agente, en este ejemplo, como había mencionado, Juan quiere cuidar ese bien jurídico, de este caso del niño, ¿no? Quiere proteger ese bien jurídico vida. Y entonces no vemos un menosprecio por la vida. Juan actúa yendo en su confianza de que al final no se va a producir ese resultado, pero tiene ese conocimiento. Siguiente, por favor. Bien, ahora, como la segunda clase de la culpa, tenemos a la culpa inconsciente. En la culpa inconsciente habíamos dicho que no hay conocimiento y no hay voluntad. O sea, el sujeto sabe que con su acción, el sujeto con su accionar
no se produce un resultado, no sabe que ese resultado, esa acción, se va a producir un resultado, y mucho menos, si no se reproduce un resultado, entonces no va a haber voluntad. Por eso es que se dice que el sujeto no tiene, no tiene conocimiento y no tiene voluntad, ¿no? Vemos ahí de que el sujeto no prevé un hecho previsible. O sea, aquí lo que se menciona es que una persona medio, ¿no? Una persona con conocimiento debería saber que con esa acción se puede producir un hecho, se puede producir un hecho sancionable, ¿no? Se puede, y no, o sea, es por eso que se menciona, no se previó lo previsible. Para entenderlo esto claro, ¿no? Podemos citar un ejemplo, ¿no? De que supongamos que, bueno, yo quiero cambiar las instalaciones eléctricas de mi domicilio, puesto que ya tiene demasiado tiempo y ya urge, ¿no? Y puede ocasionar también un cortocircuito, posterioridad, y es por ello que yo quiero cambiar los cables de la luz de mi... ¿no? Y contrato a un electricista, y el electricista viene, ¿no? A cambiar, y justo ese día no está, está jugando Perú, y el electricista dice, por favor, yo quiero ver el partido también. Si es que hace gol Perú, por favor, me avisas. Me avisa, dice, ¿no? El electricista. Y bueno, yo le digo, sí, no te preocupes, cuando haga gol Perú, te aviso, y puedes ver cómo que se ha producido el gol y todo ello, ¿no? Y en eso, el electricista está trabajando y, bueno, se escucha el grito de gol, ¿no? Y el electricista va corriendo, ¿no? Y deja los cables en el suelo y va corriendo a ver cómo ha sido el gol. Y en eso se acerca, bueno, viene mi mamá, pisa ese cable que el electricista había dejado en el, ¿no? Y producto de ello se electrocuta y muere, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? No, se le puede decir, ¿no? Pues, que ese hecho se puede sancionar, ¿no? Pero acá vemos que el primero, el electricista no tuvo, no tuvo esa voluntad de producir la muerte de mi señora madre. No tuvo ese conocimiento tampoco, o sea, no se imaginó, pero en la culpa consciente nos dice que debió prever, o sea, no previó lo previsible, debió imaginar por su labor. Un electricista debió saber, o sea, un electricista debe saber que dejando unos cables en el suelo va a producir, y si alguien lo pisa, efectivamente se va a electrocutar y va a morir. Entonces, ¿no? Vemos que no previó ese hecho previsible. Siguiente, por favor. Bien, como había mencionado, ¿no? Existe una controversia, ¿no? Cómo saber, cómo diferenciar si es dolo eventual o si es culpa consciente. Y respecto a ello, Roxin nos muestra dos teorías en lo cual él señala cómo saber si estamos ante un dolo eventual y una culpa consciente, ¿no? En primer lugar nos dice, como primera teoría, ¿no? Nos menciona que si hay adopción por parte del sujeto de medidas destinadas a evitar la realización del resultado lesivo. ¿Qué quiere? Y me dirá, ¿no? Y esta teoría, ¿cómo puedo diferenciar dolo eventual y culpa consciente? Bueno, en el dolo eventual, ¿no? Nos dice, ¿no? Para entender esto, en el dolo eventual, el sujeto no actúa ningún hecho que pueda evitar aquel resultado lesivo. O sea, conoce todo que se va a producir, va a tener consecuencias su accionar, pero no realiza ningún acto. En la culpa consciente, perdón, el sujeto sí realiza un acto para poder evitar aquel resultado lesivo. O sea, y con su accionar, él cree que confía, ¿no? Confía en que no se va a realizar. En la segunda teoría, también Roxin nos muestra, ¿no? Muestra una fórmula que es tomar en serio la producción de un resultado lesivo. Acá, bueno, en el caso del dolo eventual, el sujeto, el agente se toma en serio su accionar, ¿no? Y aún eso
produce ese hecho delictivo, ¿no? Y como ya había manifestado antes, ¿no? Ahí muestra claramente su menosprecio por la vida y en consecuente por la culpa consciente, ¿no? El agente toma a la ligera ese resultado, no lo toma en serio como que se va a realizar o no. O sea, cree todavía, sigue en esa confianza de que no se va a realizar ese resultado lesivo. Siguiente, por favor. Bueno, antes de acabar con la exposición, yo quería también tocar un poco de la jurisprudencia, ¿no? Y ver, acotando lo que Sergio manifestaba en cuanto a los errores de tipo, ¿no? El de vencible e invencible. No hay una jurisprudencia que nos señala un ejemplo específico en cuál es la importancia de eso de saber si es que es un error de tipo vencible o invencible, y ¿no? Que es la Casación 3801 2004 Tacna, en donde vemos un caso digamos, es un hecho, en este recurso de nulidad, perdón, vemos de que un agente, una persona de 22 años, ¿no? Ha sido denunciada por presuntamente haber cometido un delito de violación sexual a una menor de edad, ¿no? Al ejemplo que mencionaba Sergio, ¿no? De que no, o sea, es una menor de edad que tenía 13 años, pero no se pudo prever, no supo que era una persona menor de edad y aparentaba que era mayor de edad, ¿no? En este recurso de nulidad, ¿no? Se ve de que el agente actuó con culpa inconsciente. Y la culpa inconsciente nos lleva, ¿no? a desaparecer el dolo y nos deja por culpa, ¿no? Y sabemos, ¿no? De que en el título, en el artículo 12 del Código Penal, nos señala algunos de que la mayoría de delitos, ¿no? Son dolosos y solo algunos casos concretos son culposos, ¿no? Y al desaparecer el dolo en la violación y lo dejaría con culpa, ¿no? Pero sabemos, ¿no? De que el delito de violación sexual no tiene culpa y entonces, ¿no? No habría delito que sancionar, ¿no? Y entonces este recurso de nulidad, ¿no? Y en este caso concreto lo señala ese recurso de nulidad, ¿no? Nos delimita la responsabilidad y nos da la importancia en reconocer cuando estamos por dolo, cuando estamos por culpa. Ya a modo de concluir, es necesario, es importante que nosotros podamos realizar una buena imputación subjetiva para que pueda sancionar y pueda, y nuestra teoría del caso al final no se caiga, ¿no? Y podamos tener resultados positivos en cuanto a lo que estamos buscando. Bueno, eso sería todo por mi parte. De antemano, muchas gracias. Agradecer a Sergio por estos días también que hemos estado en constante conversación y el tiempo que se ha tomado. Agradecer a Noval y Yuri por la oportunidad y espero que al menos se me haya entendido, haya podido lograr que entiendan lo que he querido comunicar y lo poco que uno va aprendiendo en el devenir de la carrera académica. Muchas gracias, Sergio, por haber compartido este espacio conmigo. Gracias Luis. Así es como tú lo manifestabas, pues, ¿no? Dentro de todo este desarrollo académico que se viene realizando, uno viene aprendiendo, ¿no? Y parte de ese aprendizaje lo estamos manifestando justamente ahora, pues, ¿no? En estas exposiciones que hablan de un poco de lo que sabemos, un poco de lo que hemos leído, no todo, hay mucha teoría, y tú lo manifestabas, ¿no? Yo lo decía desde un punto de vista
de que la gente debe ser consciente, cuando hablamos del dolo eventual, ¿no? Debe ser consciente de que su conducta puede lesionar. Y tú decías otra postura, ¿no? Decía que no solamente puede ser consciente, sino que este debe tener un menosprecio por la vida. Entonces, vemos de que esas dos ideas van relacionadas, pero es tan grande la rama del derecho, es tan grande la teoría que a veces no se aborda de la manera suficiente, ¿no? Entonces ya queda clarísimo de que lo acabamos de manifestar, pues ahora. Entonces, agradecerte, Luis, por acompañarme en esta jornada de conversatorio. Agradecer al grupo Novandi Juris Scientia por esta invitación, a Brad, a Jesús, a todos los organizadores que han venido realizando este evento a lo largo ya de una serie de semanas, ¿no? Así que eso es todo por nuestra parte, creo yo, el día de hoy. Creo que hay preguntas por allí. A ver, vamos a ver si es que hay preguntas para absolverlas. Perdón, Sergio, hay una idea bueno, se me estaba yendo también, que no quiero irme sin mencionar esto. Como tú me manifiestas, ¿no? Resulta bastante controversial saber cuándo estamos en doble eventual o cuándo estamos en culpa consciente, ¿no? Y la importancia es saber esto, ¿por qué? En doble eventual, una persona puede tener una pena entre 6 a 20 años, ¿no? Y la culpa consciente, por culpa, solo puedes tener una pena mayor de 4 años. O sea, resulta importante saber si el hecho se va a calificar como doble eventual o culpa consciente. No es lo mismo de que tu cliente, no en este caso nosotros seamos abogados de la parte imputada, ¿no? No es lo mismo que tu cliente le mencionen que actúa por dolo a que actúa por culpa, ¿no? Ahí resulta, ¿no?, un poco controversial y cómo diferenciar. Eso sería ya entrarse más en el sujeto, ¿no? Actuar como ha pensado, cómo ha si ha querido, si ha mostrado menosprecio o no por la vida, ¿no? En el ejemplo que yo había manifestado, ¿no? Puede decir, ¿y cómo podemos determinar si al final es un acto subjetivo? No podemos meter dentro de la cabeza de la persona, ¿no? Si bien es cierto eso, pero pues también hay circunstancias que nos pueden llevar a concluir, a pensar de que ese hecho ha sido por eventual o por culpa consciente, ¿no? En el ejemplo que yo había manifestado, ¿no? Puede ser, ¿no?, de que pasó por la avenida del colegio y por las investigaciones se muestra una marca del quemado de llantas, ¿no? Porque cuando uno frena con fuerza, quedan marcas en la pista, ¿no? Entonces podemos concluir a qué, actuó con doble eventual o culpa consciente. Podemos decir que actuó con culpa consciente porque frenó, al menos quiso salvar la vida de ese menor, ¿no? O sea, buscó proteger a ese bien jurídico de vida, ¿no? Y no quiso producir ese resultado. Y eso también, ¿no? Para el dolo eventual, ¿no? Podemos ver bien de que ese sujeto, ¿no? Tiene una larga infracciones, una larga faltas de tránsito, ¿no? Tiene un montón de papeletas, ¿no? ¿Y esto qué no quiere decir? Que ese sujeto siempre manejó con velocidad, ¿no? Que ese sujeto nunca ha tomado ese cuidado por proteger el bien jurídico vida, ¿no? Y entonces, si no ha tomado mucho antes, mucho menos lo va a tomar en ese momento, en ese caso concreto, ¿no? De que pueda mostrar ese precio por la vida. Eso nada más para concluir, Sergio, perdón, si me estaba saliendo un poquito de lo que... ¿no? Este es un conversatorio, las ideas siempre van a surgir de un momento a otro con aportes de uno, aportes de otro. Pero es muy importante, ¿no? Creo que ya el determinar en lo que va el desarrollo de una estrategia jurídica, en el planteamiento de una teoría del caso, es muy importantísimo saber si es que nos vamos por el doble eventual o la culpa consciente. Yo te pongo un ejemplo claro para que, a ver, se pueda evidenciar cuándo sería una culpa consciente, por ejemplo, ¿no? Estamos en una avenida de doble vía, por la derecha viene un camión, por la izquierda se viene una mototaxi, el camión levemente se mete a la otra vía de venida, donde está la mototaxi se estaciona, el camión está pasando y de la mototaxi salta un menor y este es atropellado por el camión, ¿no?
Entonces, a pesar de que se ha cometido ya un accidente, se ha provocado un accidente, lesiones al cuerpo y una posterior muerte, el conductor frena con la intención de, pues, socorrer al menor, ¿no? Entonces, hasta ese escenario estaríamos hablando, pues, ¿no? De una conducta de una culpa consciente. ¿Por qué? Pues, trata de ayudarlo, es consciente de que ha visto, pues, que ha cometido un error, por así decirlo. En cambio, cuando no sería una culpa consciente, cuando el sujeto sabe de que su conducta está mal y aún así la hace y se mete por otra vía. Y no sería el caso en ese escenario, pues, de que una vida de un mentor y provocó el accidente, no, sino atropellaría vehículos, atropellaría motos, personas, etcétera. Entonces ahí estaríamos hablando de un dolo eventual, ¿no? Porque sabe que su conducta puede ser lesiva, tiene un menosprecio por la vida, como ya lo has mencionado, Luis, y aún así decide hacerlo. Pero en el primer caso, pasa por una vía, tal vez actúa con un poco de imprudencia, ¿no? Porque se metió un poquito a la carril izquierdo, pero sin embargo, de la nada aparece un menor, ¡pa! Lo atropella, le causa la muerte, pero este se detiene para asistirlo, ¿no? Trata de evitar el resultado final, por así decirlo. Entonces ahí estaríamos hablando ya pues de una clara diferencia en ya mencionados. No sé si quieres acotar algo más o ya damos por finalizada la exposición, que estaba muy bonita, dicho sea de paso. No, claro, siempre esos espacios académicos van a resultar productivos, puesto que podemos ver las posturas de algunos criterios que uno puede tener, ¿no? Y ya para culminar, ¿no? A modo de conclusión, este, no, ya se ha especificado, ¿no? En un lado, vemos menosprecio por el bien jurídico, bueno, en el ejemplo que se ha dado, el bien por la vida, y en el otro lado no se muestra un menosprecio, ¿no? Eso va a ser un valor bastante importante para la realización, la investigación y a posteriori imputar un hecho delictivo, ¿no? Como había mencionado, no es lo mismo de que te vayas 4 a 20 años, ¿no? Y que te den solo de 6, perdón, a 20, a que estés 4 años más. Es importante, ¿no? Y ahí va a entrar ya, va a tener una labor importante en nosotros, los futuros abogados, saber en cómo determinar, cómo sacar ese aspecto subjetivo, ¿no? Porque es el tema de la culpa es entrar dentro del sujeto, ¿no? Y saber cómo ha actuado, qué es lo que ha pensado, y es difícil porque si le preguntamos a una señora que está en esa esquina, no dice, señor, ¿usted qué vio? Este, ¿No? Y va a decir, bueno, el cierto Juan pasó a velocidad y atropelló, ¿no? Pero no dice, no, ese diccionario no va a decir, si mostró ese menosprecio por la vida y no. Entonces, es importante ver esos temas muy aparte, ¿no? El tema si es que frenó, el tema de si estuvo peletas y todo ello, ¿no? Es bastante importante para nosotros poder determinar poder tener una buena teoría del caso. Eso, para concluir, Sergio, nuevamente agradezco a Navandi y Yuri por permitirnos estar en esta plataforma, por brindarnos su plataforma y poder conversar. Si bien no es todo lo que es en cuanto a los delitos de comisión dolosa y culposa, pero es lo poco que nosotros vamos aprendiendo y estos espacios nos generan que nosotros también podamos aprender más. El agradecimiento a ti, Sergio, por permitirme dar en esta oportunidad contigo y nada, me quedo feliz, me quedo contento porque creo yo que ha sido un conversatorio fructífero y como mencionabas, quedamos atentos a las preguntas que se puedan formular. Claro que sí, Luis. Jesús, te escuchamos. Magnífico, colegas. Muy, muy buena la disertación que dieron. Vamos a pasar a ver si hay algunas preguntas en la caja de comentarios para poder
resolverlos en caso lo hubiera. Al parecer no hay colegas. No, exacto, no tenemos preguntas. Por lo tanto, solo me queda agradecerles de antemano, una vez más, a nombre del Círculo de Estudios No Bandidos y Ciencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ignacio Carrión, de aquí de la ciudad de Cerro de Pasco. Muy agradecidos, colegas, por la disertación que dieron, ¿no? Y de seguro que, ¿no?, fue una magnífica, que ha servido de utilidad e importancia para toda la comunidad jurídica, ¿no?, que día a día venimos aprendiendo en base a lo que es todo concerniente al derecho y a las doctrinas. Muy agradecidos a nombre de mi persona y al igual de todo el círculo y a la vez de todos los que nos visualizaron el día de hoy. Solo desear los éxitos para más adelante y los buenos deseos en todo, colegas. Esperando que esta no sea la última vez. Estoy seguro que habrá más oportunidades para poder seguir confraternizando. Muy feliz y muy agradecido, colegas. Cuídense y con esto daríamos por culminado la sesión del día de hoy, este gran conversatorio, el primer conversatorio nacional de interasociaciones académicas que venimos desarrollando ya desde la semana pasada. Ya. Muy agradecido, colegas. Cuídense, hasta pronto. Hasta luego, chicos.